Buenas tardes, amigos que nos ven a través de la señal de Enlace Visión en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, Instagram, YouTube. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial acá a las entrevistas, a este espacio que siempre abrimos aquí en Enlace Visión. El día de hoy tenemos al doctor Jacinto Arévalo Méndez. Él es presidente de la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de la ciudad de Quito. Hoy hablaremos un poco acerca del protocolo que ellos tienen para el regreso del deporte barrial a las distintas ligas cantonales y parroquiales de la ciudad. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, David. Gracias por la invitación a Enlace Visión, una alternativa a través de los medios de comunicación digital en este caso. Agradecerle por esa invitación porque en realidad el deporte barrial también requiere de estar muy bien informado, requiere también quienes forman parte de las cuatro matrices y de manera en especial la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito también estar al tanto de qué es lo que va a pasar después de que las autoridades, el COE nacional, nuestro señor alcalde, el Ministerio de Salud, el gobierno nacional, cuáles son las decisiones y cómo es que nosotros debemos salir ya a las canchas. Esta es una decisión que nosotros la hemos dado desde el día 12 de marzo y oficialmente a partir del 16 de marzo, en donde les dijimos a nuestros deportistas, hasta una segunda orden, nadie va a regresar a las canchas. Y ahora, cuando se dé ya una salida, digamos, a este problema de la pandemia del COVID-19, más conocido en el mundo entero como el coronavirus, nosotros tenemos que salir de una manera paulatina. Es decir, sobre los protocolos que tenemos que ir armando cada una de las matrices, o en su conjunto tenemos que armar de acuerdo a las directrices también que nos da el Ministerio de Salud Pública. Porque no es que mañana nos dicen, bueno, ya pueden salir a las canchas y salimos como cualquier persona sin tomar las medidas de precaución. Al contrario, estamos preparando un protocolo entre las cuatro matrices del deporte barrial. David, no es que cada uno va a hacer un protocolo de manera individual, porque vamos a fallar, vamos a fracasar. Tiene que ser el deporte barrial en su conjunto a nivel nacional, a nivel de nuestra provincia, a nivel del distrito metropolitano de Quito. ¿Por qué esto? Porque no es el mismo protocolo que van a utilizar, se me ocurre en este momento, las ligas profesionales o el fútbol profesional. Es totalmente diferente, David. Amigos televidentes de Enlace Visión, es totalmente diferente. Acá nosotros tenemos una dinámica muy diferente en el fútbol barrial, en el deporte barrial, porque no solamente es fútbol, claro que el fútbol es el que concentra la mayor actividad de la actividad deportiva, pero también tenemos otras disciplinas. Nosotros estamos por empezar también un campeonato de taekwondo con personas, porque somos incluyentes, somos inclusivos, con personas que tienen algún nivel de discapacidad física. Entonces, imaginémonos, tenemos diferentes actividades, del básquet, del ecuavóley, tenemos el atletismo, tenemos el ciclismo, tenemos ahora el taekwondo, tenemos muchas actividades, el fútbol sala, el fútbol 11, el microfútbol, etcétera, etcétera. Entonces, para cada uno de ellos debemos tener un protocolo diferente, distinto, pero elaborado en su conjunto con todas las matrices del deporte barrial. Claros en eso, claros en que cada uno debe tener un protocolo y todos trabajar de la mano, porque me imagino que, como usted dice, es muy distinto el fútbol barrial al fútbol profesional. El fútbol profesional acaba de presentar su protocolo al COE Nacional para regresar desde julio, pero este protocolo lo que propone es realizar pruebas 72 horas antes a los jugadores, cada que se presenten a cancha, cada que entren a concentración. Entonces, el dinero que maneja muchísimo más la Federación Ecuatoriana de Fútbol es mucho más fuerte que el dinero que maneja una federación que solo se encarga del Cantón Quito. Entonces, más o menos, ¿por dónde iría ese lineamiento de ustedes como federación llegar a un protocolo conjunto entre todos? O sea, más o menos, ¿por dónde iría? ¿Cuáles serían los objetivos trazados para llegar a la reapertura del deporte barrial? Usted lo ha dicho y de una manera acertada. El fútbol profesional es diferente. Ellos tienen recursos económicos. Ellos no necesitan de público. David, ellos no necesitan de público. El fútbol profesional ya está vendido, ya está en su presupuesto, ya está prácticamente pagado, podríamos decir, con el dinero que van a trabajar todo el año. Miren, hoy hay auspicios de marcas mundiales por millones de dólares. Hay la venta de pague la televisión por ver, creo que se llama, a través de la televisión por cable, a través
bueno, de la televisión por satélite, etcétera, etcétera. Hay grandes marcas, hay multinacionales que sustentan o que apoyan al deporte profesional, a los deportistas profesionales, deportistas que ganan millones de dólares. En el caso del deporte barrial, cuesta, David, 50 centavos la entrada. Y de esos 50 centavos que se paga la entrada, medianamente alcanza para poder pagar el agua y la luz. La dinámica es muy diferente. Cuesta 50 centavitos que paga el deportista, 50 centavitos que paga el deportista para poder poder jugar y poder pagar la vocalía. Es decir, lo que estamos hablando en este momento es que debemos tener un protocolo de acuerdo a la realidad del deporte barrial. ¿Qué significa eso? Miremos el asunto. Primero que el COE nos diga cuándo, y desde cuándo vamos a tener que buscar un espacio para reiniciar las actividades, que no es que ya es la próxima semana, apenas nos levantan la bandera blanca, no. Es que debemos tener una socialización del protocolo, primero de los protocolos, con nuestras filiales, es decir, con los presidentes, con los deportistas de las ligas, filiales a la federación, y ellos, los de las ligas, con sus clubes, y de los clubes con sus deportistas, los deportistas con su público. Nosotros tenemos que hacer ese protocolo. Se me ocurre en este momento, ya lo estamos elaborando, pero sí, va a cambiar la dinámica, no solamente de las ligas barriales, porque en el mundo entero ha cambiado la dinámica. El momento en que regresemos a nuestras actividades normales, primero, ya no vamos a saludar como lo hacíamos antes, exclusivamente, dando un abracito, dando la mano, dando el besito, las chicas, y el disfrute del gol. Ya no va a ser el mismo. Ya no vamos a tener que abrazarnos, sino simplemente aplaudirle y gritar desde lejos, desde la media cancha, el arquero desde su arco, decirle que bueno, te felicito, y aplaudirle al deportista que hizo el gol. Ya no va a haber la montonera, el carga montón, como se hacía, se tiraba el jugador y toditos los del club encima. Se acabó eso. Ahora, usted hacía una consulta al mismo tiempo que, claro, en el fútbol profesional 72 horas se van a tener que realizar un examen del COVID-19. Si es que da positivo, ese jugador no entra a la cancha. Póngase a pensar en el fútbol barrial. Ni los 50 centavitos tienen los jugadores para la vocalía o para entrar al estadio. ¿Cómo podemos ir pensando en el COVID más barato, en el examen más barato, de 19, 20 dólares? Hay otros de 40 y así sucesivamente. Son bien caros, son altos. Ni para la vocalía entre todos los 11 jugadores se logra reunir. Vocalías de 15, de 20, de 30 dólares no se puede reunir. Peor para pensar en un COVID. Al contrario, lo que tenemos que hacer es, el momento que va ingresando, eso ya estamos analizando, el momento que va ingresando, no, desde que sale de la casa, desde que sale de la casa, el jugador ya sale lavándose sus manos o poniéndose alcohol gel. Antes de entrar a la cancha también tenemos nuestros sanitarios, nuestras duchas, que también se laven con jabón. Deberemos tener ahí en la puerta de entrada a los estadios una persona que le coloque una porción determinada de gel para los que no llegaron con gel. Le vamos a pedir al jugador que lleve en su mochila, en el bolsito del deportista, que lleve su alcohol gel, para que cuando vaya a entrar a la cancha demuestre que se puso correctamente, ¿no es cierto?, con los 8 pasos que es el lavado de manos, correctamente. Es decir, vamos a hacer una campaña para un lavado correcto de manos. Y si es que el jugador, el compañero, el amigo, no tiene, que sea solidario y le brinde una porción de su gel, del alcohol, llámese spray también. Otra de las prohibiciones que pondremos, eso está para probarse, David y amigos televidentes, es que ya vemos que va a estar suspendido o prohibido prácticamente el besar el balón. Porque cuando hemos hecho un gol, lo primero que hacemos es besarle al balón y meternos dentro de la camiseta una forma de simular una barriguita media grandecita, o los futbolistas cuando tienen a sus novias, esposas embarazadas, como que le dedican a esa persona el gol con el balón dentro del cuerpo. Vamos a tener que prohibir aquello. En el intermedio del partido, es decir, el partido es de 90 minutos, ¿no? Desde el 0 hasta el 90. En la mitad del partido, que es el descanso, minuto 45 o un poquito más, dependiendo del alargue que dé el árbitro, también invitarles a los jugadores que vayan a lavarse las manos, ¿sí? Y que se vuelvan a poner un poquito de gel. Y al terminar el partido, lo mismo. Y cuando se terminan los partidos, despedirse solamente levantando la mano, ya no dando la mano como siempre hacíamos. Y otra situación, cuando nos ponemos los jugadores en la mitad de la cancha, los dos equipos al un lado y al otro lado, derecho e izquierdo, de los árbitros,
ya no se irán topando las manos como se realizaba anteriormente, como un saludo de fraternidad al recibirle al visitante, o el de local recibirle con buen gusto ¿cómo se llama?, al otro equipo. Entonces, eso va a estar prohibido, una de las medidas. Exacto, a eso es de lo que vamos. Ahora depende muchísimo para retornar al fútbol barrial, porque como hablamos, gracias a usted, doctor, como hablamos, el fútbol barrial muchas veces tiene limitaciones económicas. Y en varias ocasiones estas limitaciones económicas hace que equipos se pierdan en las ligas barriales, en las ligas deportivas, se pierdan porque ya no tienen el sustento para llevar a sus jugadores a cancha o para llevar distintas situaciones. Muchas veces no tienen ni para comprar el galón de agua que se necesita para hidratar a sus jugadores. Entonces ahora va a ser un trabajo conjunto, va a ser un trabajo entre jugadores y también directiva de cada liga barrial asociada a la federación. Porque esto va a venirse arrastrando, como usted dice, si nosotros realizamos un protocolo conjunto, pero no solamente es poner el protocolo sobre el papel, sino es llevarlo a la liga barrial y cumplirlo, socializar con cada club y que cada club socialice con sus jugadores y sus jugadores hagan esa conciencia y se empoderen de ese protocolo para poder llegar a una reinserción nuevamente del fútbol. Hoy las realidades han cambiado y lo hemos visto. Hoy las entrevistas que estamos realizando, ahora los periodistas se ven, ahora tenemos este medio y ahora solo podemos basarnos en esto. Con base en esto podemos darnos cuenta de que la realidad en la que vivíamos antes no va a ser la misma ahora. Entonces es lo que queremos saber nosotros y queremos hacer llegar a nuestros televidentes cómo el fútbol barrial y cómo los campeonatos, campeón de campeones, tanto de fútbol sala, el campeón de campeones que quedó, me imagino, también inconcluso algunos campeonatos en algunas ligas, cómo van a irse reinsertando estos campeonatos, cómo vamos a ir progresivamente o paulatinamente reinsertando el campeón de campeones de fútbol sala, el campeón de campeones de ligas barriales, y cómo vamos a ir insertando este nuevo chip en la cabeza de los jugadores barriales de que ahora debemos cuidarnos muchísimo más como lo hacíamos antes. Entonces, ustedes como federación, ¿cuál es el primer paso a dar en cuanto a la socialización del protocolo una vez aprobado? Creo que el campeonato de las ligas barriales no se va a reinsertar enseguida como un campeonato, ¿no? Como un campeonato profesional, sino que se va a ir paulatinamente abriendo campeonatos, abriendo el deporte, pero ¿cuál es la idea de la federación para ir paso a paso abriendo este deporte? A ver, David y amigos televidentes de Enlace Visión, vamos por la primera parte de la pregunta que acaba de hacer, ¿no? Sobre el tema de los problemas económicos que viven cada una de las ligas, cada uno de los clubes. Yo creo que no se van a deslindar los clubes o a desintegrar los clubes. No creo yo. Yo al contrario soy demasiado optimista, como habíamos nosotros conversado en algunos momentos, que en medio de esta crisis, miren, hay que topar piso para salir de las crisis y eso a veces nos eleva más el ánimo. Miren, uno de los ejemplos son los japoneses. Ellos de las cenizas se han levantado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo y ese espíritu y ese entusiasmo está en el deportista barrial. Ellos a cada rato nos están preguntando, pero ¿cuándo regresamos a las canchas? Yo les digo, cuando la emergencia haya terminado, cuando las autoridades nos hayan levantado la bandera blanca, y ahí vamos a regresar. Pero vamos a regresar con mucha prudencia, con más inteligencia. Vamos a regresar a las canchas de manera disciplinada. Sí me escuchó bien, David, por Dios. Vamos a regresar, y les digo yo a mis deportistas, vamos a regresar como nunca, de manera organizada y disciplinada. Si no hay disciplina, si hay desorden, pues prácticamente es preferible no regresar. Entonces, cuando regresemos, cuando retornemos a las canchas, vamos a retornar los jugadores con esa convicción de que vamos a regresar a casa así como salimos de la misma, ¿no? Completitos, sanitos, pero siempre reiterando este término, disciplina. Ahora, el tema económico de los clubes, cierto es, muchos atraviesan una crítica, digamos, una crisis económica de cada uno de los clubes, pero al contrario, esto nos va a enseñar también de que, como tomando su frase, de que unidos, arrimados entre todos, vamos a apoyarle al dirigente. ¿Por qué razón? Y yo creo que usted, David, ha estado en las canchas y usted ha visto que el dirigente es plata y persona.
Sí. Hay jugadores que no ponen, a veces están esperando que el dirigente le pague los 50 centavitos, pero si queremos regresar a la cancha, todos contribuyamos. No nos hagamos los vivos como que nos escapamos por ahí, como que nos paviamos, utilicemos el término paviamos, ¿no? Y queremos entrar gratis al estadio, no queremos dar la cuota para la vocalía. Al contrario, que esto haya servido como reflexión, que nos haga reflexionar y que nos diga que en realidad el dirigente hace muchísimo por cada uno de los equipos. Lo que usted dijo es cierto, es acertado. A veces no hay ni siquiera para los limones, se llamaría. Porque en mi época, cuando jugábamos en la cancha, en el colegio, decían, pondrás para los limones, por lo menos. Pero bueno, ahora es para el galón de agua, ¿no? Para el galoncito de esa de agua purificada, para los hidratantes. No hay plata para eso, porque no todos contribuimos. Nos gusta jugar, eso sí, nos encanta jugar, pero cuando nos dicen, oye, ya pusiste la cuota para la vocalía, nos hacemos los locos y nos retiramos del grupo y como que nos vamos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto nos llama a tener mayor conciencia de la importancia del deporte barrial. Eso por un lado. Por el otro lado, sobre el tema de cómo mismo vamos a regresar, del tema de la aprobación de los protocolos, nos reuniremos las 4 matrices, ¿no? Las 4 matrices del deporte barrial en la ciudad de Quito. Mire que somos cerca de 500.000 deportistas, David, amigos televidentes de Enlace Visión. Somos cerca de 500.000 deportistas, más de 3.000 clubes en el distrito metropolitano de Quito. Olvidé traer las cifras, los detalles, para poder darle a conocer estas cifras y estas estadísticas que nosotros ya lo tenemos contabilizado, lo hemos hecho en pocos meses. En la Federación de Ligas, la más grande del Ecuador, en la Federación de Ligas Barriales, estamos en un proceso de sacar estadísticas que convocaremos a una rueda de prensa. David, y está invitado ya en la sección para esta rueda de prensa para darles a conocer las cifras exactas de nuestras ligas. Miren, nosotros estábamos hablando de que la federación tenía 140, pero ¿cuántas eran jurídicas? ¿Cuántas no son jurídicas? ¿Cuántas están invitadas? ¿Cuántos clubes tiene cada uno? Cada uno. ¿Cómo está el complejo deportivo? ¿Cuál es el conserje, nombre y apellido, número de teléfono? Dios lo quiera, yo siempre les digo a los compañeros de la federación, ¿hay algún accidente como esta emergencia, alguna catástrofe? O sea, yo a veces pienso en las cosas extremas, pero es por seguridad. A ver, nos pasa algo en Chillo Gallo, ¿no? Nos pasa algo en Chillo Gallo. ¿Y cómo sabemos el nombre del compañero del estadio en donde se encuentra? O para ubicar el sitio como un punto de encuentro, si es que Dios lo quiera pasa alguna emergencia. No sabemos ni cómo se llama el compañero del estadio. Ahora ya sabemos. Tenemos el número de cédula, el número de teléfono, nombres y apellidos de todos los compañeros en todos los estadios. ¿Cuántos clubes tienen? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? Y esos detalles no los tiene nadie en el Ecuador, David. Por eso le estoy dando ya, anticipándole esta noticia como primicia. Vamos a dar a conocer todos estos detalles, todos estos datos, cuántos campeonatos han tenido cada uno de ellos. Inclusive, ¿sabe por qué? Porque en la Secretaría del Deporte o el Ministerio del Deporte, que se llamaba antes, en el municipio de Quito, nos piden y nos dicen hasta para hacer el presupuesto, porque usted necesita para su casa, David, para poder trasladarse de su casa al trabajo o viceversa, para poder salir el mes, necesita hacer un presupuesto real. Y si las autoridades no saben cuántos deportistas mismos tenemos, entonces no van a poder hacer ese presupuesto, David. Exacto. Hablando ahora del presupuesto, bien que topa ese tema. Yo creo que el presupuesto en las ligas barriales se verá mermado en una gran cantidad ahora con todo esto que acaba de atravesar con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo asimilar esta pérdida del presupuesto para las ligas barriales? ¿Cómo afrontar todas estas situaciones? Sabemos que la empresa privada muchas veces no apoya mucho al fútbol barrial. Lo que quiere es salir en pantalla, salir en televisión, salir en una camiseta que se pueda ver a través de una señal de televisión y no salir en realidad donde se vive el fútbol, se podría decir, por el amor al deporte y por el amor a la camiseta. ¿Cómo va a afrontar ahora la Federación de Ligas el recorte del presupuesto? Porque se viene un grave recorte del presupuesto no solamente para las entidades públicas a nivel nacional, sino también para el deporte. Sí, en la cadena que escuchamos al presidente de la República, pues prácticamente nos dejó preocupadísimos. Va a haber recorte a nivel de presupuestario, a nivel del gobierno nacional, se van a reducir las horas de trabajo y al mismo tiempo se va a pagar solamente por las horas de trabajo. Y eso significa también que nuestros deportistas van a ver mermados sus ingresos, porque no es que se le va a retirar o retener o a dejar de pagar
5 dólares, 10 dólares, son cientos de dólares. Mira, la reducción más baja en el sector público está entre los 120, 240, 500 dólares. O sea, es bastantísimo. El más bajo está entre un poco más allá de 100 dólares al mes, porque le reducen 2 horas diarias y obviamente le van a pagar solamente por 6 si es que trabaja a las 8. Bueno, y así. Y un gran número de esos deportistas son deportistas barriales que contribuyen con los 50 centavitos. De centavito en centavito, las ligas tienen ingresos y esos ingresos, yo diría el 80, el 90% es para pagar servicios básicos. Que ventajosamente sabemos que no nos van a elevar el costo del servicio básico, agua y luz. Algunas ligas tienen problemas con el pago del agua. Bueno, tendremos que ir saliendo de a poco con estos gastos, pero sí presupuestariamente ya tenemos una reducción de 4 millones y algo más en el proyecto Quito a la cancha. Ya vamos a recibir solamente 10.700.000 para todas las ligas para lo que resta de este año, pero de esos 10 millones de dólares, dirá si es más o menos, no, porque los precios subieron. Pongo un ejemplo, si es que íbamos a construir una cancha que costaba 500.000 dólares, bueno, estoy exagerando en el valor, ¿no? Ahora ya costará 700.000. Es decir, por el mismo problema económico se generan aumento en los costos, entonces se va a ver reducido el presupuesto para todas las ligas. Los deportistas se quedaron sin trabajo. Tenemos en cuenta de que se habla de alrededor de 150.000 personas que perdieron su empleo en estos 2 meses. Y de esas 150.000, ¿cuántos serán deportistas barriales? Y esos deportistas barriales seguro se quedaron sin trabajo y ya no van a tener para poner para los 50 centavos o el dólar para el fin de semana. Tienen que pagar su pasaje. Y a las canchas lo que van es la familia, ¿no? Van los niños, como llamamos acá en la sierra, van los guaguas, va el abuelito, va la abuelita a aplaudirle al ídolo de su casa. Ya no tienen para eso. El ídolo de su casa es el mejor jugador, o el Messi de la familia es el hijo que juega en la liga barrial. Pero ya no hay cómo llevar a la familia, tendrá que ir solito y a pie. David tendrá que ir solito y a pie, a lo mejor llegará atrasado. Entonces, sí, nos preocupa bastante el tema económico de cada una de las ligas, pero voy a repetir nuevamente, de las crisis vamos a tener que buscar alternativas. De las peores crisis se buscan alternativas. Y como decía usted, esperamos y apelamos a la sensibilidad de la empresa privada, porque aquí queremos trabajar con la empresa privada. La empresa privada, el momento que le pone algunos centavos al deporte barrial, créanme que salen ganando. Lo tendremos que aplicar también de estas crisis. Se me ocurre en este momento los trueques. Hagamos un trueque. Nosotros le damos la publicidad y la empresa que ponga ahí los limones, las aguas y los limones. No queda de otra, David. Exacto, exacto. Es lo que nos toca después de esta pandemia, y no creo que solo al fútbol barrial, sino a muchas otras situaciones que atravesamos. Ahora, ustedes como Federación de Ligas, ¿tienen alguna prioridad de campeonato para la reinserción? Hablemos de esto, de campeón de campeones, de mujeres, de hombres. Se probará primero con campeón de campeones a nivel parroquial o a nivel barrial, y después de esto se verá si es que da resultado para reingresar el deporte en cada liga barrial. O sea, ¿se tiene prioridades o se hará un estudio después de todo esto? Sí, mil disculpas, David, olvidé responderle esa inquietud que ya lo hizo anteriormente sobre nuestros campeonatos a nivel de federación. A nivel de federación, recordará usted que el pasado 28 de febrero, si mal no recuerdo, 28 de febrero fue inaugurado ya el campeonato máximo de campeones, de indoor fútbol, de sala, de microfútbol. Ya fue inaugurado en nuestro estadio de la federación, ¿no? En el Erdoiza, Gustavo Erdoiza León. Ahí ya fue inaugurado el campeonato, pero resulta que después de eso nos cayó la pandemia y nos cayó las noticias de emergencia sanitaria y tuvimos que suspender. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Es que las autoridades nos digan, ya estamos listos. Y de ahí tendremos que empezar nuevamente. No le puedo asegurar, y esto sí es de esta segunda orden, no le puedo asegurar porque es impredecible la situación. David, yo no quisiera pensar en que pueda haber un rebrote, pueda haber más casos. Las autoridades se van a preocupar y nosotros lo que estamos esperando es ver el comportamiento de la ciudadanía, que no ha sido la responsable. Miren, en el caso, si en los 15 primeros días de cuarentena hubiésemos cumplido bien,
muy bien, como nos dijeron las autoridades, capaz que estábamos de regreso tranquilamente. Pero resulta que la gente fue irresponsable, salieron a las calles. Imagínense, le pongo el ejemplo, ¿no? Una ciudadana vino, creo que de Italia, vivía en Quevedo, y el Ecuador se encerró por una persona. Ahora somos miles de personas, somos creo que ya más de 30.000 personas. Entonces, a mí me preocupa eso. Pero bueno, seamos optimistas y pensemos en que vamos a regresar a las canchas, que no creo que sea ya de inmediato. Esperaremos lo que nos digan las autoridades, llámese julio, algunas personas hablan de agosto, creo que se habría terminado el año. Pero si es que pensamos en positivo, tenemos que reiniciar con el campeón de campeones, campeonato máximo de campeones, de que ya quedó inaugurado, de que ya quedó inaugurado, con los mismos equipos, porque ellos ya pagaron la inscripción, ya se hicieron los uniformes, ya desfilaron, las madrinas estuvieron muy guapas el día de la inauguración. No podemos desilusionar a los equipos. Tenemos que seguir con las mismas ilusiones y con las mismas ganas, con toda esa inversión que realizaron las ligas. Entonces tenemos que realizar, y los clubes, por supuesto, tendríamos que regresar a las canchas, pero de manera ordenada y disciplinada. Y lo más importante es cuando las autoridades nos digan que ya estamos listos para regresar. Ojo, ojo, repetimos a todos nuestros televidentes las palabras del doctor. Todavía no existe una fecha confirmada para que retorne el fútbol barrial. Se va a ir retornando paulatinamente, pero lo que sí pedimos es el compromiso de todos. Hacemos un llamado igual a quedarse en casa, a seguir las órdenes y las disposiciones que el gobierno y el COE nacional nos está enviando para pronto retornar a las calles y pronto retornar, se podría decir entre comillas, a una vida normal, aunque no va a ser la misma. Vamos a necesitar de la educación y de cambiarnos el chip un poquito, de cambiar ese chip del individualismo. Hoy pensemos en la colectividad y pensemos en que si yo hago algo mal, no va a afectar solo a mi persona, sino va a afectar también a mi familia, y mi familia puede afectar también a mi núcleo de amigos y mis amigos a su familia. Entonces pensemos en que si hacemos las cosas bien y seguimos tomando las debidas precauciones, vamos a reingresar muy pronto a la normalidad. Ahora, retomando el campeonato, campeón de campeones, usted hablaba de que se va a retomar con los mismos equipos porque ya han pagado su inscripción, porque ya tienen todo preparado, todo listo. Tienen ¿se va a llevar el mismo calendario que se tenía planeado o se cambió totalmente? Porque yo creo que las fechas se podrán modificar, pero el tiempo que se tenía planeado de que cubra todo el campeonato, el campeón de campeones, creo que hoy se va a menorar porque se podrían cruzar campeonatos. Supongamos algo así, empieza el campeón de campeones, pero también empieza en alguna liga barrial. ¿Va a tener sanciones esa liga barrial si empieza sin el debido proceso con ustedes, sin mandar el debido comunicado de que quieren regresar a las canchas? David, no podría yo pronunciarme al respecto porque, repito, es impredecible. Porque si yo digo algo en este momento, mire, estamos en un momento de alta sensibilidad deportiva. Mire que en algún momento algunos deportistas quieren regresar a las canchas. Algunos dicen el vicio de jugarlo, como sabía decir la abuelita, ¿no? La abuelita decía, ya te vas al vicio, ya te vas al estadio, tu vicio. No es un vicio sano, pues no, o sea, es algo lindo, algo hermoso. Entonces, yo creo que no voy a hacer un pronunciamiento directo sobre el tema, al contrario, yo voy a esperar para que, según las autoridades nos dicen la fecha, nosotros podemos organizar y reorganizar. Ahora, si es que la situación sigue igual, ¿no es cierto? Como a alguien se le ocurrió decir, se acabaron los campeonatos. No se han acabado, están suspensos, está suspendido todo tipo de campeonato, tanto en las ligas como también en la federación, a la espera de una fecha definitiva para poder regresar a la cancha. De no ser así, a ver, se me ocurre, pero no me haga caso, simplemente no me haga caso. De pronto regresamos desde el primer mes del año 2021 y nos reorganizamos de mejor manera, como en las ligas profesionales, en el campeonato profesional. Empieza la federación con su campeonato y las ligas también en enero con su campeonato. Y vamos a la par, ¿no es cierto? Vamos a la par. Para que no haya esos desfases, porque hay ligas que inauguran en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, hasta en junio. O sea, nosotros tenemos que estarles presionando que adelanten sus inauguraciones, sus campeonatos, porque no alcanzan a clasificar o a seleccionar sus equipos que van a campeón de campeones.
Entonces, más bien deberíamos entrar en una fase de un nuevo orden, podríamos decir, organizativo de los campeonatos. Ahora, hay algunas ligas, y más bien a esas ligas les pediríamos que terminen sus campeonatos, que les faltan definir ya sus campeones. Y con eso podríamos completar a las ligas que les faltan. Hay ligas, no son muchas, son poquitas, pero que les falta, sí, estaban ya en las etapas de semifinales y otras en las etapas finales. Creo que una que dos estaban en la liguilla. Entonces, con esas deberíamos ir terminando, pero no le puedo decir a ciencia cierta, vamos a empezar en el mes de agosto, de septiembre, el campeón de campeones, el Carlos María Castañeda. No, 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 no. Es imposible, va a ser imposible, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el tiempo, en el transcurso de estos meses. Exacto, eso es a lo que queríamos llegar, a que todavía no existe una fecha clara para ningún campeonato. Estamos a espera de lo que diga el COE Nacional en cuestiones de muchas cosas. O sea, ahora la federación ha presentado su propuesta para reabrir el campeonato en julio. Tenemos también propuestas de gimnasios, de centros comerciales que pronto van a reabrir sus puertas, pero también debemos tomar en cuenta en el fútbol barrial que muchas veces las ligas no acatan las disposiciones que la federación les da. ¿Existirán sanciones para estas ligas si se reingresa y por A o B circunstancia estas ligas no tienen lo que usted me hablaba al principio, alguien que les pueda desinfectar a sus jugadores o a la gente que está entrando a los estadios? ¿Habrá sanciones para estas ligas barriales? ¿Habrá llamados de atención? ¿Cómo se manejará esto? A ver, yo no podría decir de que hay ligas que han respetado, David, en eso no concuerdo. Las ligas han sido 100% muy, pero muy conscientes y muy respetuosas de las decisiones que hemos tomado como directivos en el caso de la federación, y por qué no decirlo de las 4 otras organizaciones de las 4 matrices. Por eso yo les digo, en algún momento salió alguna noticia de que en la cancha del sur de Quito, por Chillogallo creo, estaban jugando a alguien, pero no era del campeonato de las ligas, se metieron los guambras a jugar, voy a utilizar esos términos, ¿no? Sí, Los muchachitos se metieron a jugar en la cancha porque se les ocurrió, pero sobrevoló el helicóptero y creían que era de algún campeonato. No, 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 no. Nuestras ligas de la federación, respondo por ellos, las ligas han acatado 100%. Nosotros dimos una disposición que no continúen los campeonatos y han puesto candado, han cerrado sus puertas, están solamente los compañeros conserjes cuidando las canchas. Yo les he dicho, las canchas no se van a ninguna parte, están esperando por nosotros, quédense en casa, y eso han cumplido. Cuando nosotros como federación, y esa fue una de las resoluciones de una de las sesiones virtuales que tuvimos, dijeron lo que nos diga la federación. Cuando la federación nos diga que ya podemos salir a las canchas, ellos van a acatar. 100%, David, han sido respetuosas y han manifestado su decisión de acatar todas las disposiciones de la federación. Y nosotros vamos a ser, en este caso, respetuosos, vamos a ser inteligentes y vamos a aplicar vamos a tener una planificación para retornar a las canchas. No vamos a ser irresponsables, no vamos a poner en riesgo la vida de miles de deportistas, porque después se puede convertir en cientos de miles. Todo en cuenta que tenemos 450,000 deportistas barriales en el distrito. Si ellos van contagiados a sus casas, imagínense lo que puede ocurrir. Entonces somos un grupo enormemente responsables de las cosas que vamos a hacer. Por eso no me atrevo yo a decir si va a haber sanciones. No, yo creo que no va a haber sanciones, porque los compañeros van a respetar nuestras decisiones. Usted dirá, pero a alguien se le va a ocurrir. Es que no se le va a ocurrir, porque yo les he dicho en una reunión, les dije lo siguiente: la liga que sale al campo de terreno va a tener que responder el presidente de esa liga. Y ese presidente, imagínense lo que viene a ser que la autoridad, que por ir respetar la normativa legal, por ir respetar la emergencia sanitaria, ese presidente tenga que responder legalmente. No, pues no, yo creo que no va a ser tan irresponsable el dirigente. Menos nosotros. Cuando nosotros estemos seguros de que vamos a poder retornar a la actividad deportiva, lo vamos a anunciar a través de este medio, a través de una rueda de prensa y a través de comunicados oficiales. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos de verdad el tiempo que nos ha podido dar.
y muchísimas gracias por la apertura a poder hablar con usted y poder aclarar un poco de dudas a los deportistas barriales, que son los más apasionados por esta parte, que quieren regresar ya a las canchas, que quieren ya reactivarse en el deporte, que muchos de ellos viven también de esto, de jugar en distintos clubes de ligas barriales. Muchísimas gracias, ha respondido a varias dudas de los campeonatos, cómo se va a reingresar, cómo estamos llevando el protocolo de las ligas barriales, y de todo corazón, como Enlace Visión, deseamos que el fútbol retorne a las canchas muy pronto, pero que retorne de una manera paulatina y retorne de una manera educada. Como usted mismo lo decía, si no nos educamos nosotros, no vamos a poder regresar. Dios no quiere que exista un rebrote y no solamente se contagie una liga barrial si no tomamos las precauciones, sino que puede ir ese jugador, como juega en otra liga barrial, va a la otra y contagia en la otra liga barrial. Entonces hacemos el llamado también a los jugadores, a los deportistas barriales, a cambiarnos de ese chip, a dejar de pensar solo en nosotros, y ahora vamos a pensar en que si queremos jugar pronto y queremos vernos con los compañeros pronto y queremos gritar un gol pronto, debemos cambiarnos la mentalidad que tenemos. Le agradecemos, doctor, y esperamos tenerle muy pronto también en otra entrevista. Muchísimas gracias, David. Gracias a los televidentes de la Visión. Quiero darle una buena noticia. Había consultado yo a los principales dirigentes de nuestros clubes y no hemos tenido novedades de nuestros deportistas, que en esta batalla hemos tenido que estar lidiando con el virus, ¿no? Yo les he dicho, bueno, estamos en una guerra, estamos en una batalla. El coronavirus en la calle y nosotros en la casa, en nuestra trinchera. Así le convertimos en nuestra trinchera en esta guerra contra este virus. Y no hemos tenido novedades, excepto creo que una persona que vivía por el sector de San Roque, el lugar más conflictivo en materia de contagios, ¿no? Pero yo les he preguntado, por Dios, denme el estado, si es que hemos tenido, y no me ha llegado hasta el momento, y eso es una muy buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia esto, David y televidentes? Es porque supieron cumplir los protocolos para cuidarnos de esta pandemia. Le pongo solamente para terminar y agradecerle a usted más bien por la entrevista. Desde el momento en que empezó ya a anunciarse el tema de la posible emergencia sanitaria, en la federación nosotros semanas antes ya les empezamos a nuestros dirigentes que asisten a las sesiones que usted ha ido, ve ahí que es una cosa masiva, cerca de 200 personas, el lugar queda muy estrecho. Pusimos dispensadores de gel y les decíamos, póngase el gel en sus manos, vaya al baño, y en el baño les pusimos jabón líquido, lávense las manos, es decir, ya empezamos a educar. Y esa muy buena práctica nos ha dado resultado, y también los mensajes que les hemos enviado de manera permanentemente ha dado resultado. Y sobre todo lo que, bajo el fiel cumplimiento de la normativa legal y también de los pedidos de nuestras autoridades de no regresar a las canchas mientras no se haya solucionado, no se solucione el problema, pues nos ha llevado a que no tengamos estas novedades, porque en otras instancias, otras noticias estaríamos contando, David. Muchísimas gracias a usted más bien por la entrevista y saludos a todos, a toda su sintonía. Muchas gracias. Hemos tenido esta tarde al doctor, presidente de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de la ciudad de Quito. Esperamos haber zafado alguna de sus dudas y, como lo dijo el doctor, lo citamos nuevamente, a educarnos y pronto estaremos en las canchas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. De manera disciplinada regresaremos a las canchas. Gracias. Gracias.